Capítulo 4. Aniquilación. Apache podía sentir la confianza emanando de su voz como un cálido y vigorizante elixir, expulsando el miedo y las dudas que habían estado rebotando en su mente. Se encontró incapaz de cuestionar la fuente de su convicción, como si tuviera fe en el Unolou, teniendo fe. Se mofó, un toque de incredulidad coloreando sus pensamientos. Confía en mí. Luego, como una suave brisa, su agradable susurro acarició sus oídos, disipando su escepticismo. Era como una polilla desesperada, atraída irresistiblemente hacia un ardiente infierno. Apache gimió ante el ridículo predicamento en el que se encontraba. Sus opciones se habían reducido a dos: perecer dentro del estómago de Unolou o confiar en el hombre que exudaba una confianza inquebrantable en sus habilidades. No me dejes morir. Canalizando su reír Yoko en sus piernas, un estruendoso estallido reverberó detrás de ella. Aunque sus habilidades de sonido eran mediocres, la súbita aceleración tomó a Kazuya por sorpresa. El viento azotó su rostro, una sensación que habría enviado su antiguo cuerpo a volar por el aire. En su estado actual, sin embargo, el viento se sentía vigorizante, recordándole los paseos en su Suzuki. Me encanta este mundo. Aprovechando la oportunidad, cerró los ojos y se sumergió en la energía que fluía dentro de él. Controlar el reír Yoko era un instinto innato para cada Olou, y él guió hábilmente el flujo de energía con sus pensamientos. Más fácil de lo que pensé. De repente, las rodillas de Apache cedieron al ser sometida a su escalofriante reiatsu. Su tropezón los envió al suelo, y la ropa de Kazuya quedó aún más desgarrada después de rodar por la arena blanca y fantasma. Levantándose y sacudiendo su ropa, apareció yeso después del devastador choque. Sus agujeros de Olou no representaban un obstáculo para sus movimientos, sirviendo únicamente como símbolos ornamentales. La arena en Hueco era peculiar, sus granos se unían más estrechamente que los de una playa, como si una energía invisible los mantuviera juntos. Fu. No estoy lisiado. Mientras tanto, asombrada y petrificada, Apache contemplaba el brillante reiatsu azul emanando de Kazuya, su cuerpo inmovilizado. La concentración de su reiatsu superaba la de un Olou de clase Adjuchas, insinuando un poder aún mayor. Como Sia, no pensé que hubiera otro contigo, se rió el colosal Adjuchas, ajeno al reiatsu de Kazuya, como si sus sentidos estuvieran gravemente embotados. En verdad, el Olou con forma de serpiente estaba al borde de la regresión. Te comeré primero, y luego saborearé a la hembra que está allí. Kazuya se giró hacia el hambriento Adjuchas y concentró su reír Yoko en su mano. Una densa esfera de energía azul se materializó, distorsionando el aire a su alrededor con su mera existencia. ¿Qué puede? De repente, un escalofrío helado recorrió la columna vertebral del Adjuchas, electrificando sus nervios. Su corazón latió salvajemente mientras giraba, sus ojos abiertos de par en par con pánico y temor, buscando desesperadamente una escapatoria de la espeluznante presencia que acechaba detrás de él. Cero. A la orden de Kazuya, la esfera de energía se lanzó hacia adelante, expandiéndose en un grueso rayo de luz. El rayo cero obliteró la máscara y la cabeza del Olou antes de abrir un agujero enorme en la montaña a lo lejos. El primer asesinato de Kazuya lo dejó atónito, pero por razones completamente diferentes. Santo cielo, soy fuerte. Habilidad racial. 0 aprendida. Nivel de dominio actual básico. La pura destrucción causada por su rudimentario dominio del cero lo dejó asombrado. Apenas podía imaginar la potencia de un cero completamente dominado. Sacudiendo la cabeza, se acercó a Apache, quien seguía en estado de shock, y con razón. El Adjuchas que casi había acabado con su vida, él lo había erradicado con un solo ataque de cero. Al mirar en sus ojos, parecía que ella intentaba discernir sus verdaderas intenciones. Hul era un Olou vasto lorde, un ser que la mayoría, si no todos, los Olous en Hueco temían. Aunque no tan numerosos como los Hylians y los Olous ordinarios, los Adjuchas se podían encontrar en todo Hueco particularmente en las noches. ¿Va a comerme? Ella tragó saliva con fuerza y se puso de pie con dificultad. Ser devorada por él parecía más tolerable que encontrarse con su fin a manos del gigantesco Adjuchas, pero se negaba a caer sin luchar. Y yo no moriré fácilmente. Ajeno a su dilema autoimpuesto, él saltó sobre ella y le acarició la espalda. Te dije que confíes en mí, y creo que soy un vasto lorde. No me jodas, susurró, súbitamente consciente del peso en su espalda. ¿Eh? ¿Qué significa esto?
No Basa se detuvo, sin querer darle ideas. ¿Y si él no sabe que los Hoyous se vuelven más fuertes comiendo? Lo considero altamente posible, ya que él no era consciente de su propio poder como Bastolorde hasta ahora. Quizás perdió sus recuerdos durante una pelea y terminó enterrado donde ella lo encontró. Podría especular toda su vida sobre su pasado y aún no encontraría la razón exacta de sus momentos de ignorancia. Deja de murmurar cosas. Tenemos que movernos. La cola de Apache golpeó su espalda en protesta, el único acto de desafío que pudo reunir en su posición actual. Puedes caminar y volar. Bájate de mi espalda. Él se inclinó y le acarició las orejas. Te protegeré de los Hoyous. Me dejarás montarte. Un trato justo, ¿no? Hueco Mundo parecía terriblemente aburrido sin mucha variación en el entorno. La necesitaba en su vida, o podría sucumbir al aburrimiento. Su voz tranquilizadora la dejó momentáneamente sin palabras. Trato justo mis narices. No lo acepto porque esté agradecida contigo por salvarme. Su voz nerviosa contradijo su fingido enfado, incapaz de manejar la vergüenza, caminó obedientemente y aceleró su paso. Kazuya puso los ojos en blanco. Su comportamiento se parecía mucho al de una tsundere, con la forma en que enmascaraba su gratitud bajo una fachada de irritación. Para ser honesto, encontraba el rasgo irritante. Ver a la gente siendo deshonesta con sus sentimientos, ocultando sus verdaderas emociones detrás de un velo de terquedad, podía ser increíblemente frustrante. ¿A veces quieres comértelo? Preguntó. Puedes si te apetece. Un Bastolorde, como él, no necesitaba comer para evolucionar, y no había usado suficiente Reiryoku para sentir hambre. No es que estuviera interesado en comer una masa gigante de carne cruda desagradable. El solo pensamiento lo repugnaba. Mi única evolución desde aquí es ser un arrancar para lograrlo, tendría que encontrar una forma de quitarse la máscara. Recordó que Apache y sus amigas no habían sido Bastolorde cuando conocieron a Aizen. Se habían convertido en arrancar con la ayuda de Ogyoku, lo que demostraba que la transformación era posible para cualquier Oyou. ¿Cómo se supone que lo haga? Solo arrancar mi máscara. La mera idea de arrancarse la máscara lo llenó de un miedo instintivo y primitivo, similar al terror que un ser mortal podría sentir al enfrentarse al frío abrazo de la muerte. Interesante, ¿no? Es de extrañar que Aizen hubiera necesitado el Ogyoku para difuminar la línea entre Oyou y Shinigami. Para crear arrancar. Superar este miedo innato exigiría una cantidad extraordinaria de fuerza de voluntad y convicción, cualidades que no todos los Oyous poseían. Muchos flaquearían, ya sea muriendo en el proceso o sucumbiendo a sus instintos primitivos. Necesitaré más información antes de intentarlo. Mientras Kazuya estaba perdido en sus pensamientos, Apache miró furtivamente al Oyou caído. Tragó con fuerza, su hambre carcomiéndola por dentro después de usar su Reiryoku. Como una Pjuchas, necesitaba consumir a otros para mantener su individualidad y rango, o de lo contrario regresaría a su forma de Hylian, sin posibilidad de volver a ser un menos grande. Para muchos, tal destino se consideraba peor que la muerte. No diré gracias porque me proporcionaste comida, declaró con un resoplido. Kazuya le dio una palmadita suave en la espalda y ofreció una cálida sonrisa. Te es difícil ser honesta con tus palabras, ¿verdad? Ark. Soy completamente honesta. En medio de su divertida conversación, Kazuya sintió una repentina y aguda sensación de picazón en su espalda. Lentamente se giró para mirar por encima de su hombro, sus ojos entrecerrados detrás de su máscara mientras escaneaba el horizonte. En lo alto de una colina distante, una figura blanca se erguía, apareciendo borrosa incluso para su visión mejorada. Sin embargo, donde sus ojos fallaron, su conocimiento del universo de Bleach vino en su ayuda, ayudándolo a identificar al Oyou misterioso Tira Rivel. Capítulo 5. Los ojos de Kazuya se entrecerraron, adoptando la intensidad de un depredador acechando a su presa. Las ruedas de su mente giraban con un chirrido audible mientras intentaba recordar todos los detalles de Bleach. Tenía dificultades para recordar ciertas cosas, pero había una imagen que se mantenía firme en su cabeza: una mujer bronceada con cabello del color del oro reluciente, sus curvas seductoras abrazadas por una chaqueta blanca ajustada y su mirada siempre tan compuesta que sostenía un aire de autoridad. La futura número 3 de los Espada, Tira Rivel debería seguir siendo un Bastolorde como yo. A diferencia de otros Oyous, Tira Rivel conservaba la mayor parte de su humanidad en esta forma.
Ella, que no dudaba en sacrificar su vida por sus fracción, tenía como aspecto de la muerte el sacrificio que le quedaba perfectamente atractiva, fuerte y extremadamente devota a los suyos. Sí, justo mi tipo de mujer nunca dudaba cuando se trataba de mujeres. De lo contrario, ¿no habría ido tras su profesora en lugar de sus compañeras de clase? ¿Va su nueva raza a detener sus seducciones viles? No, su nueva raza simplemente elevaba su objetivo. Ahora podía vivir sin las restricciones de la moral convencional. No le importaba interferir con la trama tampoco. La línea temporal ya se había desviado en cuanto interactuó con esta cierva tsundere marimacho que servía como su montura. No iba a vivir con miedo por cosas fuera de su control. Después de todo, él era un ¿qué fue eso? La palabra que representaba algo crucial jugaba en la punta de su lengua, solo para desvanecerse como una sombra fugaz. Se rascó la cabeza, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar el pensamiento perdido. Nunca regresó. Arribel también desapareció de la colina mientras él estaba confundido. Maldición, sistema, dime acerca de tus funciones. Un incómodo silencio respondió a su pregunta. Hizo la misma pregunta varias veces, solo para recibir la frialdad del sistema. Un sistema sin consciencia. ¿Estoy en el género equivocado? Suspiró y dirigió su atención a Apache. Ella mordisqueaba silenciosamente a Loyou, como un ratón delicado picoteando un enorme queso. A su ritmo, le llevaría semanas terminar con la bestia gigante. Afortunadamente, se había saciado en unos minutos, restaurando su Reiryoku casi por completo. Kazuya le dio una palmadita en la espalda y la dirigió hacia la ubicación de Arribel. No creas que te dejaré montarme en todas partes, murmuró Apache con reticencia, pero aún obedeciendo su orden. Esto es enloquecedor. Escucha aquí, pequeña cierva. ¿Puedes montarme cuando te conviertas en un arrancar? Apache sacudió la cabeza. No sé qué es un arrancar, pero seguro. Te montaré una vez que me convierta en arrancar. Entonces, es una promesa. No había nada ostensiblemente alarmante en su propuesta, pero Apache se sintió como un ratón que había entrado voluntariamente en una trampa para ratones. La felicidad descarada en su voz le envió un escalofrío por la columna, dejándola preguntándose a qué acababa de comprometerse. Después de casi una hora de búsqueda, no encontró rastro de Arribel, como si ella se hubiera retirado a su base después de verlo aniquilar a las juchas. Ella pudo haberlo confundido con otro monstruo sediento de sangre. Como amante de la paz y odiadora del sacrificio, evitó el conflicto con él. ¿Sabes qué, Apache? Voy a practicar volar. Sería un desperdicio colosal no utilizar sus alas. Se paró en la espalda de Apache y saltó al aire. Ella aulló detrás de él mientras él extendía sus alas como un águila preparándose para volar. Sus pies rozaron la arena antes de que sus alas batieran con fuerza, empujando el aire hacia abajo. Una nube giratoria de arena blanca envolvió a Apache. Ella tosió varias veces antes de expulsar la arena con su Reiatsu. Maldito, aléjate de mí. Kazuya casi se cayó del cielo con el cambio repentino, pero logró mantenerse en el aire con rápidos aleteos de sus alas. Sentía como si estuviera aprendiendo nuevamente el delicado arte del equilibrio. Mientras practicaba, el movimiento de sus alas se volvía más familiar. En solo una hora, estaba surcando los cielos de Hueco Mundo, mientras Apache lo miraba con envidia. ¿No puedes volar? Apache negó con la cabeza ante su pregunta. Puedo crear apoyos bajo mis pies con mi Reiatsu. No es lo mismo que volar. Y, vaya, usa mucho Reiryoku. La densa concentración de Reishi en Hueco Mundo dificultaba la creación de apoyos en el aire. Mientras cualquier Oyo podía volar en el mundo de los vivos, debido a su baja concentración de Reishi, el enfoque conservador de Apache descartaba volar debido a su alto costo energético. ¿Crear apoyos?, murmuró Kazuya, mientras sus alas continuaban con su ritmo constante. Manifestó su Reiatsu y lo enfocó bajo sus pies, sintiendo instantáneamente una plataforma estable materializarse. Así mejoras rápido, le concedió a Apache un raro cumplido. No me parece agotador, sin embargo. Si tuviera dedos, le estaría mostrando el dedo medio en su cara. Kazuya sonó. Sin nada más que hacer, comenzó a entrenar sus habilidades raciales. Como criatura de instintos, poseía una comprensión básica de cada una. Dominar sus habilidades raciales era simplemente cuestión de invertir tiempo y esfuerzo. Mientras jugaba con Apache, se topó con otro Oyo, al cual despachó rápidamente con un poderoso cero.
Se sentía agradecido por su reencarnación como vasto lorde, los Hoyous aleatorios y los Adjuchas no representaban una amenaza para él. En ese momento, su mayor preocupación era el Hoyou que reinaba en la Tierra de las Noches como su rey. Su arsenal carecía de medios para contrarrestar la habilidad de Decay de ese tipo esquelético. Era más prudente no provocarlo. Eso me recuerda a Ulquiorra. ¿No era un arrancar natural? ¿Veía alguna esperanza en cumplir la tarea aparentemente mortal? Ulquiorra se transformó en un arrancar al romper accidentalmente su máscara. Seguramente hubo más circunstancias en juego. ¿Ya existen los espada? Recordaba a Aizen creando su propio Gyoku para experimentar con Hoyous y crear arrancars. Sin embargo, no tenía idea del estado actual de los espada como organización. Olvídate de los espada. Debería establecer algunas metas personales. Sacudiendo la cabeza, reflexionó sobre algunas metas personales. Después de todo, todos necesitaban esforzarse por algo para mantener la vida interesante. Sus objetivos eran simples, como viajar por Hueco-Mundo para encontrar a Tira Rivel, perfeccionar su poder de vasto lorde hasta sus límites y convertirse en un arrancar. También quería que Apache se convirtiera en un arrancar, solo para poder jugar con alguien. Seducirla le llevaría casi cero esfuerzo. Suspirando, dejó que su mirada vagara. Vamos a Tomamoshio con calma. Un día a la vez. Acababa de nacer. Como Hoyou, posela todo el tiempo del mundo para experimentar con nuevas ideas. Siempre es de noche en Hueco-Mundo, ¿no lo sabías? Apache se rió. Qué tonto, tan tonto. Capítulo 6. Convicción en Hueco-Mundo, el concepto de día y noche, entretenimiento y leyes estaban tan ausentes como los colores alegres en un cementerio, como si su creador lo hubiera esculpido con un guiño satírico al infierno. Cansado del ambiente desolado, Kazuya buscó refugio en una cueva natural escondida dentro de una montaña. Ah, gruñó frustrado. Kubo, bastardo. Esto es tan difícil. Apache lo miró extrañada. ¿Kubo? ¿Quién es Kubo? No lo sé, dijo con un suspiro, estoy un poco frustrado. ¿Por qué? Te lo diré luego. Descansemos por ahora. Apache estuvo de acuerdo con el sentimiento y se acostó en el suelo. Su posición revelaba el agujero de Hoyou transparente en su estómago. Descifrar el significado simbólico detrás del agujero de Hoyou de Apache era ridículamente simple. Estaba harta de ser perseguida. Por lo tanto, ansiaba la fuerza para sobrevivir. Él simplificó en exceso su deseo presente, ya que no tenía medios para indagar en su vida pasada. Buenas noches. Kazuya plegó sus alas para hacerías lo más pequeñas posible y apoyó su cabeza en Apache, procurando evitar su agujero de Hoyou en caso de causarle molestias. Irritado por sus alas, se giró hacia su Indo. ¿Dónde crees que vas a dormir? Teníamos un acuerdo, ¿recuerdas? Vamos a añadir algo más. Te usaré como almohada. Puedes hacer lo mismo cuando te conviertas en un arrancar. En su forma de arrancar, ella no era muy alta, mientras que él tenía casi 63, posiblemente más alto después de transformarse en un Hoyou. Podía manejarla con facilidad. Está bien. Apache bufó y apoyó su cabeza en el suelo. Era el hombre más insolente que había conocido, aunque apenas había tenido la oportunidad de conocer profundamente a alguien además de él. Tipo ignorante. Despiértame si alguien intenta atacamos. No pelees por tu cuenta. Y también era el más considerado. Kazuya tocó su máscara, y el miedo lo consumió. Vaciló en arrancarse la máscara, ya que un paso en falso podría significar su muerte. Encontraré algunos Hoyous para experimentar, preferiblemente Adjuchas. Apache lo miró de reojo. Su reflexión silenciosa la hacía sentir incómoda. ¿Sigues mencionando arrancar esto, arrancar aquello? ¿Qué es un arrancar? Un Hoyou cuya esencia se asemeja más a la de un Shinigami. Supuestamente obtenemos este poder al quitamos la máscara. ¿Estás loco? Replicó Apache. La máscara es parte de nuestra alma. Si nos la quitamos, perderemos el poder de controlar el Rei-Ryoku. Incluso podríamos morir o reformamos en un Hylian. Una vez que un Adjuchas regresaba, nunca podía recuperar su forma. Estarían atrapados para siempre vagando por el Hueco-Mundo como un Hylian gigante y sin mente. Ningún Adjuchas quería sufrir tal destino, lo que los impulsaba a devorar otros Hoyous. Kazuya extendió la mano y tiró juguetonamente del cuerno similar al de un unicornio que sobresalía de su frente. Ten fe en tu determinación para desafiar las normas. Bueno, ¿a quién estoy predicando de todos modos?
Habría sido historia si no me hubiera interpuesto allí atrás. Yo quería decir algo pero vaciló. No tiene sentido. Arrancar o no, solo estamos ganando tiempo. Esto es hueco mundo, maldita sea. No me hagas decir lo obvio, algún día iban a morir. Ella había comprendido la verdad después de presenciar el ciclo de Hoyos consumiendo a los más débiles. Quería morir en paz, si era posible. Kazuya no esperaba que Suburia provocara una reacción tan dramática en ella. Se estaba poniendo emocional por su eventual muerte. ¿Qué obvio? ¿Que solo estamos prolongando nuestro destino sobreviviendo? ¿Que algún Hoyo vendrá que no podamos vencer y nos devorará enteros? Apaxia sintió vigorosamente. Nunca podremos ser los más fuertes. Estás subestimando el poder de un Bastolor de arrancar, le reprendió con voz intensa. Una cosa más. Después de morir en el mundo de los vivos, ¿no deberíamos nosotros, los Hoyos, aprovechar al máximo la vida Aqua? ¿Estás lista para tirar la toalla y dejar que algún gusano repugnante te despedace y saboree tus jugosas piernas? ¿Lo permitirás sin retaliar? Se había sentido débil en toda su vida. Jamás iba a experimentar el mismo destino. Chasqueando los dientes fuertemente, ella le lanzó una mirada furiosa. Ni hablar. Quiero vivir en paz, entonces dilo conmigo. Patearé el trasero de todos en hueco mundo y me convertiré en el arrancar más fuerte. ¿Por qué me haces decir cosas embarazosas? Dilo. Su susurro rozó sus oídos, haciéndola gemir. Patearé cada trasero y me convertiré en el arrancar más fuerte. Dudaba de sí misma hasta que lo dijo en voz alta. Su convicción la obligó a creer que ella, un Hoyo que apenas tenía suficiente Reiatsu para ser un Adjuchas, podía convertirse en el arrancar más fuerte. Se sintió renovada, tanto que repitió en voz alegre, me convertiré en el arrancar más fuerte. Kazuya sonrió ante su confianza rebosante. Estamos teniendo un comienzo fantástico, jovencita. Después de un sueño sin sueños, Kazuya oje distraídamente el estado mostrado por su cisterna. Información general: nombre Kazuya Ishihara, género masculino, raza Hoyo, Bastolorde, nivel de Reiryoku gran nivel, clase capitán, alineación neutral malvado, afiliación ninguna, habilidades raciales 0. Técnica ofensiva de Reiryoku nivel de dominio intermedio. Sonido. Técnica de movimiento nivel de dominio, básico. Garganta. Técnica de distorsión espacial limitada. Nivel de dominio por aprender. Ya había dominado todas las habilidades básicas de Bastolorde excepto por Garganta. Garganta era útil para cruzar al mundo de los vivos y al Seireitei. Dejó su dominio para más tarde, enfocándose primero en mejorar las habilidades de combate. El mundo de los vivos. Los rostros de su exnovia y amigo aparecieron en su mente. Había venido de un universo diferente, de lo contrario, no poseería ningún conocimiento meta de este universo. Eso estaba claro para él. Ellos deben haberme enterrado. Si Terrorist-san tuvo la amabilidad de dejar mi cuerpo intacto, por mucho que extrañara sus presencias, prefería su nueva vida. Claro, parecía huida a simple vista, pero tenía la libertad de ir a donde quisiera. Mientras se animaba como un tanto, notó un detalle intrigante en la interfaz del sistema. Cada fila, excepto su equipo y habilidades, tenía un icono de lápiz al final. Tocó el símbolo junto al género por curiosidad. Opciones disponibles para la estadística de género 1, masculino 2, femenino 3, futa. La lista seguía y según mostrando nombres absurdos como género. ¿Helicóptero? ¿Cómo puede ser eso un género? Kazuya lamentó experimentar con la estadística de género. Al menos descubrió un elemento crucial de este percance. Podía personalizar su estado hasta cierto punto. El sistema se refería a sí mismo como sistema de personaje por esta misma razón. Sus ojos vagaron hacia el icono de raza, que mostraba el mismo icono de lápiz. ¿Funcionará? Tragó saliva. Cada raza en Bleach tenía habilidades únicas. Los Shinigamis tenían Zanpakuto, que podía desbloquear etapas Shika y Bankai. Hoyo tenía 0, sonido, luego los Arrancar tenían sus propias versiones de Zanpakuto para liberar diferentes formas. Los Kinki con su propio conjunto de habilidades, como Bloodbane y otras técnicas rotas. Luego estaban los Fullbringers nacidos de circunstancias extremadamente raras. La versatilidad de cada raza, le encantaría poseer ese poder. Solo una persona en el universo Bleach llegará a tener sangre de cada raza principal, Ichigo Kurosaki, el protagonista. La divina híbrido de Shinigami, Kinki, Hoyo y Fullbringer. Incluso ese nivel de poder falló contra el todopoderoso Iwatch.
Solo demostraba lo aterrador que era el padre de las Kinky. Con los ojos vidriosos, alcanzó el botón de edición posicionado después de la opción de raza mientras se preparaba para la decepción. Opciones disponibles para la raza alma humano. Las dos opciones lo sorprendieron. La segunda opción parecía completamente innecesaria. No quería volver a ser impotente. ¿Puedes mostrar las cosas con más detalle? Desafiando sus expectativas, apareció una larga lista de opciones ante él. Capítulo 7. Aspecto de la muerte cargando la función base de datos de evolución. Alma. La forma más pura de un ser. Camino actual de la evolución, Oyou. Los Oyou son almas que materializan su corazón interior a través de la corrupción de los pecados. Pierden sus mentes ante los instintos crudos y los deseos animalísticos. Han existido desde tiempos primordiales alma, forma base, Oyou base, materialización del corazón interior y dominación por instintos crudos logrado, Hylian, fusión con almas de afinidad similar logrado, Adjuchas, formación de una nueva conciencia capaz de dominar instintos crudos logrado, Bastolorde, armonía parcial de instintos crudos con conciencia logrado, evoluciones potenciales en este camino. Arrancar. Camino alternativo de la evolución del alma, Shinigami. Almas que manifiestan su corazón interior por medios externos. Alma, forma base. Humano. Un alma que reside en un recipiente de Kishi para interactuar con el mundo de los vivos, camino potencial de la evolución humana, Kinky. Humano, base logrado, Kinky. Camino potencial alternativo de la evolución humana, Fullbringer. La base de datos de evolución se actualizará constantemente con su conocimiento. La abundancia de información abrumó a Kazuya. Mientras revisaba las opciones, notó un asterisco al final, acompañado de una explicación para los numerosos signos de interrogación dispersos por toda la lista. Quedó claro que el estado solo reflejaba lo que él sabía o recordaba, cualquier brecha en su conocimiento o memoria resultaba en los misteriosos signos de interrogación cuando logré la clase Adjuchas. Los marcadores de logrado insinuaban que tal vez había comenzado como un simple Oyou. De alguna manera, esos recuerdos desaparecieron o fueron descartados después de convertirse en un Bastolorde. Ahora no importan. Estrechó los ojos ante la marca de verificación disponible frente a cada camino de evolución potencial. Podía regresar a una evolución anterior e incluso probar el camino Kinky. Era un enfoque complicado en comparación con su deseada habilidad de cambiar de raza a voluntad. Bueno, no iba a quejarse de un poder con mucho potencial a lo largo de la línea. Esto también implicaba, puedo convertirme en un Shinigami. Su rostro irradiaba emoción. La mayor parte de la historia de Bleach tuvo lugar en la sociedad de almas, y la mayoría de los personajes intrigantes vivían allí. En comparación con los eventos intrigantes de la sociedad de almas, Hueco Mundo se sentía estúpidamente común. Quiero conocer a Mama Uno Ana y a Yoruichi, y a Rukia. Dejando de lado sus intereses, permanecer en Hueco Mundo como un Bastolorde atraería la atención de Aizen. En lugar de esperar, parecía mejor mudarse a la sociedad de almas y fortalecerse obteniendo un Zanpakuto. Actuó pasivamente toda su vida, dejando que otros decidieran su destino. ¿Qué recibió a cambio? Una vida de angustia mental y una bala de plomo en la cabeza. Ahora, tenía conocimiento del futuro, el poder de cambiar de raza y un sistema ridículamente útil. Poseía todas las herramientas necesarias para volverse fuerte y vivir según sus propios términos. ¿Qué tan patético sería si se convirtiera en una marioneta bailando en la palma de Aizen? No sucederá. La ira creció ante la posibilidad de ser controlado como una marioneta. Después de todo, no tenía control sobre su vida anterior, sin libertad para decidir su futuro o incluso la libertad de salir de casa fuera del horario de toque de queda. Despreciaba esa vida con pasión. Sus ojos detrás de la máscara de repente se abrieron de par en par cuando una epifanía lo iluminó. Luchó por el control toda su vida. Un rebelde que siempre deseó resistir el control de su abuelo. Ese control se deslizó lentamente, y tuvo que vivir bajo opresión. Ese fue el mayor arrepentimiento de su vida. Aspecto de la muerte realizado a habilidad innata. Aspecto de la muerte opresión desbloqueado. La risa brotó de él, como si la locura se hubiera apoderado de él. La cueva resonó con sus carcajadas maníacas. Muerte por opresión. Esto es perfecto. Me encanta. Apache se preguntó si la naturaleza brutal de Hueco Mundo había destrozado su cordura en un día.
Oye, no te pierdas. Puedes resistirlo. Reprime tus instintos. Se volvió hacia Apache con una sonrisa feroz, su aura aterradora enfatizada por sus ojos brillantemente luminosos. ¿Qué quieres decir? Soy un ser humano perfectamente cuerdo, si lo soy. Apache no pudo evitar extrañar su voz suave y considerada. Kazuya alborotador apesta. Kazuya no salió de la cueva durante las siguientes horas. No buscaba alcanzar el estatus de Hikikomori en Nuevo Mundo. Para comprender verdaderamente el concepto de los arrancars, tenía que familiarizarse con los conceptos básicos de ser un Oyou. Familiarizarse con los conceptos básicos de ser un Oyou. Optó por la cultivación a puerta cerrada para perfeccionar su fuerza de vasto lorde y desbloquear el potencial completo de su nueva habilidad innata. La base de datos de evolución proporcionaba el conocimiento básico, mientras que su propia mente llenaba los vacíos. En primer lugar, los Oyous no eran los devoradores de almas sin mente que la sociedad de almas los retrataba. De hecho, Bleach mostraba que eran bastante diferentes. Cuanto más aprendía, más intrigantes complejidades surgían, complicando su camino previsto. Preguntas giraban en su mente: ¿por qué un Oyou tenía una máscara? ¿Por qué consumían a otros para llenar el vacío en sus almas? ¿Cuál era la naturaleza del vacío que se expandía con su ansia por las almas? ¿Por qué la mayoría de los Oyous se volvían más parecidos a humanos después de alcanzar la clase Adjuchas? Y lo más importante, ¿qué exactamente era este corazón interior que desencadenaba la creación de un Oyou? Lo más importante, ¿qué exactamente era el corazón interior que desencadenaba la creación de un Oyou? Tenía numerosas teorías, pero ninguna podía confirmarse. Eventualmente, abandonó la búsqueda del verdadero propósito del corazón interior y cambió su enfoque a las evoluciones de los Oyous. Cada evolución después de Hillian enfatizaba mucho la supresión de instintos crudos. Los instintos crudos que los convertían en hienas de almas en lugar de Kame. Cada evolución más allá de Hillian enfatizaba la supresión de instintos primarios, que los había llevado a convertirse en buscadores de almas voraces. Los arrancars, en su mayoría, se asemejaban a los shinigamis. Cerró los ojos, su mente dando vueltas con innumerables teorías. Después de varios minutos de contemplación, abrió los ojos, ahora brillantes con un nuevo entendimiento. Se sentía como un ermitaño que había alcanzado la iluminación. Veo. Los menos no comen a otros para volverse fuertes y evolucionar. El objetivo principal es fortalecer su conciencia, lo que suprime sus instintos crudos. El fracaso en hacerlo resultaría en una regresión a la clase Hillian. La teoría tenía demasiado sentido para ser falsa o delirante. Luego los arrancars, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras se daba cuenta de la verdadera intención de desgarrar la máscara para la arrancarización. Aizen tenía razón sobre separar los límites entre un Oyou y un Shinigami para crear un arrancar. Pero había más en el proceso. De lo contrario, no habría arrancars naturales como Ulquio, Racifer y Coyote Star. Vamos a probar mi teoría y mi nueva habilidad. Volviéndose hacia su compañera adormilada, acarició su máscara. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Para causar algo de caos, mi pequeña amiga. Vamos a jugar con el destino de algunas almas desafortunadas. Apache lo miró como si hubiera perdido la razón. Capítulo 8. Opresión. ¿Cómo podría alguien imaginar la capacidad de opresión? El poder de abrumar a alguien hasta el punto en que no tiene oportunidad de luchar de vuelta. El poder de aplastar a alguien bajo una presión pura como un insecto. La manifestación del aspecto de la muerte de Kazuya funcionaba de manera similar, pero a mundos de distancia de esos conceptos. Era verdaderamente una habilidad impresionante. Salió en busca de un enemigo para probar su efectividad. Y he aquí que encontró 4 enormes Oyous hibernando en una cueva subterránea. Eran menos grande. A diferencia de los Adjuchas y vasto lorde, un menos grande superaba la altura de una casa promedio en Japón. Cada uno envuelto en negro, llevando una máscara con una nariz extendida con 3 agujeros. A pesar de su tamaño gigantesco, se consideraban soldados rasos en las noches, ya que estaban por debajo de los Adjuchas en fuerza y poder bruto, y eran más comúnmente conocidos como Hillian. Todos los Hillians chillaron al percibir a los intrusos. Apache se estremeció. Nos devorarán vivos. Vamos a correr. Estaba aterrorizada de que 4 Hillians la hicieran estallar con sus cero. Kazuya simplemente sonrió y extendió su mano hacia los Hillians. Oprime el aire atmosférico.
Un Reiatsu azul rodeó a los intimidantes Hoyous gigantes, y el viento aulló como un lobo. El aire atmosférico estaba por todas partes, al igual que el rey Xienueco mundo. En un mundo abierto, el aire solo pesaba más de cientos de miles de libras. Típicamente, la presión interna del cuerpo cancelaba el aire atmosférico mientras los tejidos corporales absorbían el resto de la fuerza neta. La opresión invertía ese equilibrio perfecto a favor de la pura destrucción. La estructura del cuerpo de un Hylian era incomparablemente más resistente que la humana, pero podría sobrevivir a casi una tonelada de presión desde todos los lados. La respuesta se reveló en forma de huesos crujientes. La Kame se rompió y la sangre brotó. En un giro de los acontecimientos esperado, los 4 Hylians, que se alzaban sobre 4 pisos, se desmoronaron en bolas de carne grotesca. Increíble, la pura fuerza de su habilidad innata lo dejó asombrado. Aspecto de la muerte, opresión. La opresión aplasta a todos con autoridad infalible. Con el poder de la opresión, puedes aumentar cualquier aspecto de un cuerpo físico, ya sea tu entomo o una parte del cuerpo de tu enemigo. El consumo de Reiryoku aumentar dependiendo de la resistencia enfrentada y tu comprensión del aspecto. Una habilidad adecuada para el hombre que siempre vivió bajo la constante opresión de su abuelo, aunque mental. Podía amplificar un aspecto de su entorno siempre que existiera físicamente. Técnicamente, podría aumentar el ritmo cardíaco de cualquiera y destruir su corazón. Una muerte instantánea que requeriría un inmenso Reiryoku que variaba de persona a persona. Sin embargo, la habilidad no era perfecta. Su mayor desventaja era su consumo de energía, seguido por sus condiciones. Tan solo un uso contra los Hylians drenó su Reiryoku casi en un cuarto. La eficiencia sería aún peor si intentara controlar Hoyous más fuertes. La habilidad no funcionaría si su oponente repelía su Reiatsu con una mayor concentración de Reiryoku. Necesito expandir mi conocimiento si quiero aprovechar completamente esta habilidad. Se arrepintió de saltarse las clases de física y de no haber tenido un tiempo jugoso con su profesora de matemáticas, que resultó ser su novia. Apache miraba a los Hylians con horror, un escalofrío helado aferrándose a su espina dorsal. El poder incomprensible la dejó asombrada y aterrorizada. El Hoyou aleatorio que encontró era una máquina de matar aterradora. ¿Qué hiciste? Apache susurró, el shock negándose a abandonar su rostro. ¿Es esta la verdadera habilidad de un Bastolorde? Él inclinó la cabeza y sonrió inocentemente. No entenderías aunque te lo dijera. Y no todos los Bastolorde deberían tener algo tan aterrador. Mocoso insolente. Apache nunca había querido empalar a alguien con sus cuernos hasta ahora. Su burla inocente realmente la cabreó. Boya se detuvo, sus ojos mirando hacia las colinas distantes, un terror primordial se apoderaba de ella. Kazuya se rió entre dientes. ¿También lo sentiste? Apache asintió lentamente ante su pregunta. Mis sentidos son vastamente superiores a los de otros adjuchas. Sus sentidos pueden haberse desarrollado a partir de su vida cobarde, pero se enorgullecía de su logro. La supervivencia en Hueco Mundo dependía de varias cosas. Más rápido, más fuerte y más inteligente. Tenía 2 cosas mejor que sus contrapartes. Loable. El joven, que solo pensaba en sus propios intereses, sonrió de oreja a oreja. Vinieron en el momento justo. Apache, ¿por qué no te escondes en algún rincón y dejas que yo me ocupe de ellos? Los recién llegados no se molestaban en ocultar su Reiatsu, que superaba el Reiatsu de Apache por un pequeño margen. Apache no obedeció su orden, permaneciendo enraizada en su posición. ¿A quién demonios te crees que estás hablando? No soy un cobarde. Mira cómo mi cero los desgarra en pedazos. Su Reiryoku se había recuperado por completo después de comer al Hoyou, podía destruir Hoyous más débiles con sus rayos de cero, incluso si no era rival para un adjuchas masculino. Finalmente estás mostrando algo de determinación, susurró Kazuya mientras frotaba suavemente la máscara Hoyou de Apache. Me encanta cuando muestras esa determinación, Grim. No me trates como a una mascota. Los enemigos aparecieron pronto. Un Hoyou parecido a un lagarto humanoide, de más de 2 metros de altura, un Hoyou gigantesco similar a un mono con una máscara blanca, y otro en forma de un cuervo gigante que se alzaba sobre sus compañeros. 3 adjuchas con intenciones hostiles aparecieron ante él. Era natural para él tratarlos como muñecos en una casa de muñecas. Una catra blanca y patética y un ciervo, dijo el mono con voz aguda.
Coinciden con la imagen de dos Hoyos matando a mis subordinados. Por aquí vamos a aplastarlos y volver con el señor Baragan. El cuervo asintió ante las palabras de sus compañeros subordinados indirectos del indiscutible rey de Hueco Mundo. Habían dejado que sus subordinados Hoyo evolucionaran en la naturaleza, solo para ser asesinados por recién llegados. La respuesta de Apache, un rayo de cero que chamuscó el pelaje del mono alrededor de su pecho, dejando un desorden sangriento. Mono patético, soy un reno. Kazuya también tiene alas. No es una cabra. Abre los malditos ojos antes de hablar estupideces. Maldición. Kazuya sonrió mientras palmoteaba la cabeza de Apache. Esa no es una forma amistosa de tratar a nuestros invitados, ¿verdad? Oigan, ustedes tres, ¿por qué no nos sentamos en mi cueva y hablamos sobre sus problemas de vida? Soy un oyente de primera, un terapeuta profesional. ¿Qué demonios estás diciendo? Replicó Apache. Están furiosos ahora. ¿Te atreves a burlarte de mí, un subordinado de la corte del señor Barragán? Vas a pagar por esto. Muerte al pecador. Los Hoyos rugieron de furia y cargaron contra él. Desapareció en un parpadeo, dejando un estampido sónico. Apareció momentos después a varios metros de distancia con su técnica sonido. Dejó a los Hoyos en el polvo con su velocidad. No es necesario que estén tan enojados. Vamos. Levantó su mano de la cabeza de Apache y liberó toda la presión de su reiatsu de clase Bastolor. De ustedes deberían morir, pero no es lo que quiero. Serán parte de algo grandioso. Estén felices de que murieron por una gran causa. Los Hoyos sintieron como si el cielo se desplomara mientras sus almas temblaban de terror. Su reiatsu estaba desgarrando sus almas. Un nube Bastolorde. Maldita sea nuestra suerte. ¿Qué hace un Bastolorde aquí? Maldición. La realización llegó demasiado tarde, sus muertes estaban escritas en piedra desde el momento en que se acercaron a él con intenciones maliciosas. Apache, que estaba detrás de Kazuya, apenas sintió una fracción de su opresivo reiatsu. Incluso eso la dejó sacudida hasta la médula. Los Bastolordes son increíblemente fuertes. ¿Qué tan genial sería tener ese poder? Podría decir adiós a su vida de correr y esconderse y vivir de la manera en que Kazuya mencionó sin tener el inevitable fin. Un deseo no tan diferente de la envidia inundaba su pecho, pero era una de esas adjuchas que apenas recibió un aumento de fuerza incluso después de consumir un Hoyo de clase adjuchas. En pocas palabras, le faltaba el potencial para convertirse en un Bastolorde. El retroceder en una promesa la irritaba. Apretó los dientes. Que les den a los Bastolorde. Me convertiré en la arrancar más fuerte. Capítulo 9. Pesadillas. Algo antes. Una serpiente gris con el vientre blanco se deslizaba por las dunas blancas de Hueco Mundo. Los 3 puntos rosados a cada lado de su cabeza y las 3 perlas colgando de su máscara blanca, similar a una ostra, confirmaban su género. A su lado caminaba una leona feroz con piezas de armadura blanca en sus 4 patas. Lo que diferenciaba a esta leona era una máscara dorada y una melena dorada que se extendía más allá de ella. Ambas hembras adjuchas seguían el liderazgo de una mujer de cabello dorado relativamente pequeña en comparación con sus compañeras. Un traje ajustado a la piel de color azul claro la cubría desde el cuello hasta abajo, casi fusionándose con su saludable piel oliva. Una armadura blanca, similar a huesos, cubría la mayor parte de su cuerpo, con branquias en sus extremidades y costillas. Protuberancias afiladas se alzaban desde sus hombros como hombreras de una armadura. Una larga cola se extendía desde la parte posterior de su cabeza. La cola tenía una aleta similar a un tiburón en el medio y 2 aletas articuladas en su extremo. Una gigantesca espada ancha blanca, como un colmillo de tiburón alargado, estaba fusionada con su brazo. Era una poderosa Bastolorde Ara. Mila Rose, camina delante de nosotras. Podríamos perderte en esta oscuridad. Esta serpiente. ¿Por qué es tan malditamente alta? La serpiente y la leona se gritaban entre sí. La serpiente se erguía, sus escamas blancas brillaban en la oscuridad, y siseaba una advertencia. La leona se agachaba, ojos ardientes, y rugía desafiante. Se enfrentaban como si fueran archirrivales. Tierra Rivel sacudió la cabeza. Sentarse en una cueva no era la cosa más emocionante del mundo, así que Arribel y sus 2 camaradas salieron a pasear por el desierto de cenizas blancas que envolvía Hueco Mundo. A veces se topaba con ruinas de la era antigua habitadas por Hoyos. A veces encontraba cámaras vacías.
A veces conocía a personas en las que podían confiar. La sensación de un descubrimiento en el horizonte mantenía a Aribel avanzando cada día. Hoy también, salieron a pasear, pero sus compañeras no dejaban de pelear. Qian Sun-san, la serpiente Oyou, se volvió hacia su líder. Aribel. Qian Sun-san, la serpiente Oyou, se volvió hacia su líder. Aribel tenía la costumbre de observar calmadamente la situación y luego hablar. La mirada repentinamente sombría de Aribel hablaba de peligros ocultos. Aribel-sama. Al escuchar la voz seria de Sun-san, Francesca Millar-Rose bajó su grufido. Ah. Aribel-sama, ¿qué pasa? Siento un fuerte reiatsu. Aribel se detuvo en su camino y bloqueó a sus camaradas con su brazo similar a una espada. Sus cejas doradas se fruncieron en un ceño preocupado. Una batalla, tal vez. No nos concierne, dijo la leona. Déjalo estar, ¿sí? El tono de Millar-Rose encarnaba su indiferencia hacia otras vidas. Aribel las había reunido a ella y a Sun-san para protegerse mutuamente de otros Oyous, aunque Aribel hacía la mayor parte del trabajo pesado. Intervenir en las batallas de otras Oyous no sentaba bien a Millar-Rose. Observaremos desde la distancia, Aribel le dijo a Millar-Rose. Sígueme. La Bastolorde fresca y compuesta tomó una decisión rápida y corrió adelante sin respuesta de sus camaradas Sun-san y Sed. Aribel-sama tiene más compasión por las vidas que nosotras dos juntas. Ya es hora de que lo aceptemos. Aribel siempre perdonaba a los Oyous que intentaban atacarlas, incluso admitiendo que odiaba matar. Aún así, ocasionalmente mataba al más molesto para permitir que Sun-san y Millar-Rose mantuvieran su estatus de adjuchas, pero no las ayudaba a devorar Oyous para evolucionar más. Sun-san y Millar-Rose respetaban a Aribel porque ella tenía el poder para actuar según su voluntad. Tenía el poder para recorrer Huecomundo con confianza. Bueno, excepto por la corte del rey Barragán. Millar-Rose arañó el suelo con su pata y dio un gran salto. No me hables como si fuera ignorante. Sé del desprecio de Aribel-sama por sacrificar a otros, pero eres impulsiva, como una niña. Sun-san rió. Aribel-sama, espéranos. Te mataré, p. Una leona feroz persiguiendo a una serpiente por el desierto blanco. Pronto, Aribel encontró la fuente del reiatsu extremadamente denso. Un Oyou, aproximadamente de la misma altura que ella. Enfrentándose a un adjuchas gigante. Su reiatsu era más fuerte que el suyo, aunque no mucho. Aún así, era raro que se encontrara con un Oyou fuerte fuera de los límites de las noches. Aribel miró a sus camaradas congeladas, que estaban dominadas por el miedo primal. Mostraron una reacción similar cuando ella los salvó de los Oyous que intentaban devorarle a otro Bastolorde. Era el segundo Bastolorde que Aribel encontraba en Huecomundo, el primero siendo el siempre molesto rey de Huecomundo cuando ella se convirtió en Bastolorde hace unos años. Él era considerablemente más fuerte, lo que seguía siendo cierto incluso hoy. Aribel-sama. Sun-san se detuvo con un trago, el reiatsu del Oyou haciéndola temblar a pesar de su gran distancia. Deberíamos irnos antes de que nos note. Millar-Rose negó con la cabeza y golpeó el suelo. Arg, otro hombre. Seguramente vendrá tras nosotras. Emboscémoslo mientras está peleando con el otro Oyou. Millar-Rose recuperó su porte violento una vez que superó sus miedos. Su sugerencia contrastaba con el enfoque pacífico de Sun-san. Ara. Sun-san siseó. Ese Oyou tiene el pelo largo y su rostro está oculto por una máscara. ¿Cómo sabes su género? Millar-Rose se detuvo momentáneamente, luego se rascó la cabeza con su pata. No lo sé. Solo tuve un presentimiento. Mira su figura. Si eso no es un hombre, no sé quién lo es. Sun-san parpadeó. Millar-Rose podría estar en algo, ya que los instintos de un Oyou eran como los de una bestia. Aribel-sama, te aconsejo que no nos involucremos en una pelea. Podríamos atraer más enemigos hacia nosotros. Adoptó un comportamiento compuesto y serio, en contraste con sus interacciones juguetonas con Millar-Rose. Aribel asintió y continuó observando la batalla. No se sorprendió en absoluto cuando el Bastolorde desconocido eliminó al adjuchas de un solo ataque con un rayo 0Q que... ¿Mató a un adjuchas de un solo ataque? Sin embargo, Millar-Rose no tomó a la ligera su destreza. Había visto a Aribel cortar adjuchas como si nada. Pelear con otro Oyou del mismo nivel que Aribel la asustaba bastante. Te lo dije, Millar-Rose, susurró Sun-san. No podemos pelear con él sin ton ni son. Vámonos antes de que nos note.
Sun-san empujó la melena de Millar-Rose con la cabeza antes de deslizarse. Millar-Rose escuchó la petición de Sun-san esta vez y la siguió. Mientras tanto, Arribel observó cómo Kazuya extendía la mano hacia su compañera. Arribel había tenido algunos encuentros con Apache, pero nunca se había puesto en contacto con ella. A partir de las observaciones distantes de Arribel, Apache se ocupaba de sus asuntos y nunca hacía nada para atacar a otros. Esto llevó a Arribel a considerar a Apache como una amiga de cierto tipo. Estoy aliviada de que haya encontrado a alguien en quien confiar. Arribel echó otro vistazo a Kazuya, que le daba la espalda, mostrando sus alas. Ser compañero de Apache significaba que no era como otros Soyous en Ecomundo. Devorar a otros no era su objetivo. Además, devorar otras almas no era óptimo en su nivel actual, ya que las almas Hylian proporcionaban poco o ningún aumento en su fuerza. Perfeccionar sus habilidades innatas y reunir camaradas era más que suficiente para sobrevivir en Ecomundo. Anhelaba más fuerza, pero nunca lo quería a costa de otros Soyous. El vasto lorde masculino se volvió de repente en su dirección. A pesar de su distancia, podía sentir que sus ojos la inspeccionaban de arriba a abajo. Arribel apartó la mirada de los ojos de profundidades infinitas y sacudió la cabeza. No tiene sentido quedarse aquí, los Soyous no sueñan. Su mente simplemente recorre los recuerdos de su alma más dominante. Para ser precisos, los espejismos fabricados también podrían llamarse un sueño artificial. En sus falsos sueños, Arribel regularmente presenciaba una habitación blanca borrosa, donde el metal chirriaba y chisporroteaba, luces cegadoras parpadeando por todas partes. Figuras con cabezas blancas incitaban el pánico con sus susurros hipnotizantes. Luego, un llanto inocente retumbaba, desgarrando la realidad misma. Hasta que solo quedaba un vacío. Olas y olas de sollozos de un bebé erosionaban el alma de Arribel, tallando sus entrañas y aplastando su corazón. Un par de ojos blancos se llenaban de humedad y dejaban un rastro de lágrimas carmesíes hasta que el rojo helador pintaba su visión. Arribel podía sentir instintivamente el sufrimiento detrás de cada lágrima. Arribel abrió los ojos en una pendiente, con una mano en su rodilla izquierda y la derecha doblada. No mostraba signos de incomodidad, como si hubiera olvidado cada experiencia dentro de su falso sueño. Ese era precisamente el caso. Su simpatía y arrepentimiento se habían retirado hacia atrás en su alma después de despertarse. Ella nunca podía recordar verdaderamente la experiencia de su vida pasada. La experiencia que una vez tuvo como madre. Arribel levantó repentinamente la cabeza. Gritos agudos resonaban por los terribles paisajes de Ecomundo. Resonaban como si vinieran de lejos, rebotando en las colinas cercanas. Granos de arena blanca cenicienta se movían en oleadas mientras Millar-Rose y Sun-san se despertaban de su breve sueño. Sun zorra, ¿escuchaste eso? Ara, no seas vulgar. Y sí, lo hice. Alguien probablemente molestó a una manada de menos grande. ¿Podría ser ese Oryou masculino? La mente de Millar-Rose fue inmediatamente al aterrador Oryou que habían encontrado. 20, ¿deberíamos irnos? ¿Por qué molestaría a menos grande? El mundo no gira en torno al Sun-san. Entrecerró los ojos. ¿Por qué sigues mencionándolo? ¿Acaso te has enamorado de él? Millar-Rose siempre fue una adoradora de la fuerza, su pasado jugando un papel importante para hacerla envidiar a los fuertes. No sería descabellado pensar que Millar-Rose tendría sentimientos por un Oryou mucho más poderoso. Deja de hablar tonterías. Millar-Rose giró la cabeza con un resoplido. Solo pensé que estaría relacionado con este incidente. Parecía el tipo problemático. Ciertamente lo conoces más que nosotras. Arribel cerró los ojos. El hecho de que sus compañeras escucharan los aullidos reveló un detalle evidente. El conflicto estaba más cerca esta vez. También sintió el reiatsu de Apache encendiéndose junto al reiatsu de su compañero alado. Pueden cuidarse mutuamente. Ignoró los aullidos y bajó la cabeza para otra sesión de sueño ligero, como si su subconsciente anhelara revivir la pesadilla una y otra vez. Solo unos minutos después, Arribel se levantó de golpe. Un grito espeluznante resonó mientras un reiatsu intenso defiaraba su posición, aumentando con cada momento. La presión era tan espesa que casi ahogaba a sus camaradas adjuntas. Luego, la presión desapareció por completo, dejando a su grupo en un estado de confusión. Arribel miró a sus amigos. Vuelvan a la base 3 a investigar. Antes de que Sun-san y Mila dijeran una palabra, Arribel saltó al aire y corrió.
Un estruendo resonó cuando Arribel apareció varios metros más lejos. Una serie de ráfagas sónicas sucesivas retumbaron mientras ella se acercaba rápidamente al origen de los aullidos desgarradores. Otro grito vino y murió antes de que ella llegara a su destino. Lo que vio la dejó petrificada. Un hoyo gigante, parecido a un pájaro, chillaba mientras trataba de cubrir su rostro con sus alas. Un reiatsu oscuro brotaba de todo su ser y empujaba la arena ceniza a su alrededor. Su relatsu superaba los límites de un Adjuchas, rozando débilmente el reino de Bastolorde. Su reiatsu rugía más antes de retroceder lentamente hacia su alma. Bastolorde Adjuchas Gillian. Su reiatsu se hundía rápidamente y luego desaparecía por completo. El Ollou se desplomó de rodillas y una ráfaga de viento dispersó su cáscara de cuerpo en cenizas. Capítulo 10. Una propuesta. El experimento de Kazuya se desarrolló como se esperaba. La transformación de los 3 Adjuchas en Arrancar culminó en desastre y su fallecimiento, un resultado desalentador pero lógico. Esperar que NPCs sin nombre contuvieran sus instintos primarios y luego sellarlos en un arma solo estaba pidiendo decepción. Lo que no había previsto era la llegada de Arribel, su atención picada por la explosiva oleada de Reiatsu. No obstante, permaneció imperturbable ante su formidable apariencia actual. Un Bastolorde. ¿Su Reiatsu es más débil que el mío? Parecía que ella había alcanzado su rango de Bastolorde no hace mucho. De lo contrario, su Reiatsu superaría el suyo por mucho. Poniendo su mejor sonrisa encantadora, lanzó un saludo amistoso. Bonjour, mademoiselle. Perdón por molestar tu descanso. En presencia de un Ollou marchito, su saludo formal parecía siniestro. Su voz melodiosa, como un coro de campanas angelicales, no ayudaba en su caso. Su presencia gritaba banderas rojas, pero Arribel, atrapada en las muertes de los Adjuchas, no reconocía ninguna. ¿Qué les pasó a estos Ollous? Nos atacaron de la nada. Cuando no pudieron vencerme, comenzaron a desgarrarse las máscaras. Se frotó la nuca con una sonrisa fingida e indefensa. El resto es historia. ¿Por qué un Ollou se desgarraría la máscara? Arribel no se dejó influenciar por su dulce voz y planteó una pregunta válida. Se volvió hacia Apache, quien parecía nerviosa. ¿Es eso lo que pasó? Su desconfianza en Kazuya y su confianza en Apache no podían ser más obvias. Preferiría creer en Apache, a quien había observado durante algún tiempo, que creer en un completo extraño. Ante la pregunta de Arribel, Apache se encontró entre la espada y la pared. Kazuya mintió a Arribel sin pestañear, ya que fue él quien rompió las máscaras de los 3 Adjuchas con sus puños. Lo hizo sin cambiar su expresión, como si todas las súplicas de esos Adjuchas no significaran nada para él. Era despiadado y vicioso como un demonio, pareciendo a los Ollous que querían devorarla. Su primera impresión de él no podía haber estado más lejos de su verdadero rostro. También entendió la esencia de sus experimentos: usar a otros como cebo para probar el éxito de la arrancarización. ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa por poder? Robando una mirada a él, notó sus labios neutrales pero ojos brillantes, instándola a actuar. Quería que tomara una postura, ya sea mentir por él o traicionario, y ponerse del lado de Arribel. La decisión podría dictar su vida a partir de ahora. Este cretino le apretó los dientes, frustrada por su obvio intento de acorralarla. Si perdieron la cabeza para encontrar a un Bastolorde casi tan poderoso como su amo, el rey Barbagán, leer la intención de Arribel era mucho más fácil que predecir los intrincados planes que se tramaban dentro de su mente siniestra. A pesar de todo, y se negaba a traicionarlo. Él le había salvado la vida y la había ayudado a recuperar su Rei-Yoku. Aunque no lo diría en voz alta, el día anterior había sido el más divertido que había tenido en su vida solitaria. Al obtener la confirmación de Apache, Arribel no profundizó más en el asunto y miró a Kazuya con una mirada compuesta. El rey Baragan ve a todos los Bastolorde como una amenaza para su autoridad. Vendrá tras nosotros, eventualmente, para reclutarnos en sus rangos de espada. Ustedes dos deberían seguir moviéndose, alejarse de los lacayos de Barragán. Barragán veía a todo Ecomundo como su patio de recreo, cada uno una pieza para el usar y desechar. Los espada bajo su mando eran simplemente más herramientas para hacer su voluntad. Arribel, por otro lado, detestaba la mera idea de sacrificar a alguien. Dos personas poderosas con creencias contrastantes estaban destinadas a chocar, incluso si ella no tenía intenciones de desafiar su autoridad.
¿Por qué deberíamos confiar en tus palabras? Apaxi cuestionó la buena voluntad de Arribel con ojos afilados. Al diablo con este rey Barbagán. Kazuya le arrancará la cabeza. Tos. Tos. Kazuya trató de no reír pero terminó tosiendo. Se aclaró la garganta y le acarició la cabeza. Disculpa, Apaxi. Tengo un día siendo un bastolorde y el rey Baragan ha estado en el poder durante siglos. Su ejército solo puede ahogarme en su saliva. Cuando digo yo, me refiero a nosotros. Ahora vivimos y morimos juntos, Apaxi. Los ojos de Apaxi se abrieron de par en par ante la idea de un ejército de Hylian, adjuchas y bastolores. Su vivida imaginación le hacía dar vueltas la cabeza. Tienes razón, eres muy impulsiva. La cita piensa antes de actuar es para enseñar a hoyos impulsivos como tú, suspiró y sonrió a Arribel. El rey Barbagán me culpará por las muertes de sus subordinados. No creo que pueda enfrentarme a él y a sus locos yo solo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo protejo a Apaxi ahora? Su aspecto de la muerte simplemente no era lo suficientemente eficiente para luchar contra Barbagán en esta etapa. Además, necesitaba una excusa para invadir el grupo de Arribel y gradualmente llevarlos a su lado. Realmente tomaba a Kim Barbagán como una amenaza, sin embargo, absolutamente no siempre tenía la opción de saltar al mundo de los vivos y cambiar su raza a humana o ir al Seireitei como un alma normal y esconderse entre almas débiles como un cobarde. La vasta cantidad de opciones no dejaba amenazas en Hueco Mundo. Excepto por Aizen, que estaba destinado a tomar el control de Hueco Mundo al diablo con Aizen. La garganta de Apaxi emitió un gruñido bajo y gutural reminiscente de un canino agitado. Este bastardo manipulador. Actúa como si estuviera indefenso ahora. Los ojos de Arribel se ampliaron apenas, su mirada fija en Kazuya. Un caleidoscopio de emociones danzaba dentro de sus ojos, cada una efímera e imposible de descifrar. Dudo, luego preguntó en voz baja. ¿Dijiste que tenías un día de edad? Kazuya se quedó momentáneamente perplejo por la pregunta inesperada de Arribel. Miró a Apaxi en busca de confirmación antes de volver a enfocarse en Arribel. Así es. Puedes preguntarle a Apaxi. Apaxi asintió en su apoyo, confirmando su tiempo de vida. Lo encontré medio enterrado hace como un día. Ni siquiera sabía cómo controlar su Reiatsu o que es un maldito bastolorde. Al confirmar Kazuya su declaración, los ojos de Arribel adquirieron un suave resplandor. Puedes venir conmigo. Su mano voló para cubrir su mandíbula abierta. La oferta abierta de Arribel dictaba dos opciones. Estar de acuerdo o no. Sin embargo, la chispa de esperanza en sus ojos suplicaba desesperadamente que estuviera de acuerdo. Incluso el siempre tranquilo Kazuya sintió un escalofrío. El comportamiento de Arribel no era natural, ni mucho menos. Parecía demasiado ansiosa por invitarlo como si no fuera la primera vez que se encontraban. Algo estaba extremadamente mal, una inquietud rola su mente. Aún así, no podía señalar la razón de este sentimiento. Ella cambió después de que dije que tengo un día de edad. Eso es extremadamente sospechoso. Tomando una respiración profunda, asintió y sonrió. Cuanto más seamos, mejor, dicen. Nosotros, los débiles, tenemos que quedarnos juntos. Apaxi casi se atragantó con su ridícula afirmación. Tú y débil, PF. Si eres débil, entonces todos en Hueco Mundo son hormigas. La pequeña Apaxi aprendió a ser sarcástica. ¡Qué desarrollo tan aterrador! Todo gracias a ti, bribón. Todo gracias a ti. Rió y vio a Arribel mirándolo. Soy Kazuya, por cierto. Esta es Apaxi 107 Tier Arribel. Es un nombre único si alguna vez vi uno. ¿Te importa si te llamo Arribel? Arribel negó con la cabeza. Sígueme. Kazuya y Apaxi siguieron a Arribel hasta su base, sus pasos silenciosos como sombras en el suelo iluminado por la luna. Como se esperaba, dos adjuchas estaban sentados en la cueva, mirándolo. Los ojos rasgados de la serpiente parpadearon con curiosidad y diversión, mientras que la leona gruñó, expresando abiertamente su hostilidad. Su reacción era como si Kazuya fuera el ser malévolo que mató a sus seres queridos. Qian Sun-san se rió. Oh no, Arribel-sama trajo a un hombre a casa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Milagro se le rugió a su amiga por ser demasiado despreocupada. Recientemente aludieron a que Kazuya era un tipo malo que los atacaría a primera vista. Ahora él y su compañera estaban frente a ellos como invitados de Arribel.
¿Por qué no preguntas nada sobre él? La serpiente ignoró los gritos de Millar Rose y agitó la cola hacia Kazuya y Apache. Hola, recién llegados. Apache señaló a Sun-san y luego a Millar Rose con los pies. Oye, es el escuadrón completo de Arribel. Soy Apache. La lengua de Sun-san salió de su boca por un segundo fugaz. Soy Kian Sun-san. Esta cachorra malhumorada es Francesca Millar Rose. ¿Tienen nombres y apellidos? Apache susurró a Kazuya, nosotros somos los únicos que no lo tenemos. Lo siento, eres solo tú. Kazuya sonrió a Sun-san. Soy Kazuya y Shiara. Sun-san asintió, con los ojos arrugados como si estuviera complacida. Tu voz es tranquilizadora. Serías un excelente cantante o narrador de historias. No tengo recuerdos para derivar ninguna historia, dijo con un suspiro, asumiendo completamente el papel de un adolescente. Podía sentir un aire opresivo instalándose en la cueva, así que rió. Tengo algunas historias divertidas sobre Apache. ¿Estarías interesada? Me encantaría escucharlas. No me vendas. Apache intervino con una ardiente réplica. Espera, no tengo ningún momento vergonzoso. ¿Verdad? Kazuya cruzó los brazos y sonrió. Acabas de tener uno. Sun-san se rió. ¿Caíste en eso? Arribel observó a los tres con una mirada severa. Kazuya y Apache se adaptaron bien a Sun-san. Aunque Sun-san era lo suficientemente astuta como para actuar amistosa con cualquiera, independientemente de su personalidad. Mientras tanto, Millar Rose parpadeaba mientras el resto del grupo interactuaba como si fueran viejos conocidos. Los nuevos miembros se adaptaron a su grupo como si pertenecieran allí, mientras ella se sentía como un completo marginado, como si fuera un pez fuera del agua. Odiaba esta sensación. Kazuya miró a Millar Rose, comprendiendo claramente la razón de su silencio. Había perturbado la dinámica de su grupo con su presencia. Si te hago sentir ansiosa. ¿Debería irme? Millar Rose lo miró con sorpresa apenas disimulada. Quien no la había olvidado también era la fuente de sus emociones caóticas. Su disculpa educada ciertamente la tomó por sorpresa, su efecto aún más potente debido a su suave voz. Millar Rose lanzó un rugido suave antes de apartar la mirada. No estoy criticando la decisión de Arribel Sarna. No hará nada que nos perjudique. Kazuya respondió con un asentimiento y una sonrisa suave. Millar Rose parecía otra Oyou Tsundere, pero con más ferocidad que Apache. Literalmente olvidé que existía, susurró Sun-san. Vaya, Millar Rose. Sé más refinada. Empecemos con una simple introducción. ¿Introducción? Millar Rose tartamudeó por un segundo y se sentó como una cachorra obediente. Soy Francesca Millar Rose. Mis pasatiempos son desgarrar Oyous y dar patadas. También me gusta afilar mis garras. Su introducción dejó a todos sin palabras. La mirada de Millar Rose pasó de un rostro a otro mientras se preguntaba sobre la efectividad de su presentación. Él aplaudió con una sonrisa inocente, rompiendo el silencio. Eso fue maravilloso.